Bienvenidos sean, una vez más, al epicentro del salseo y la controversia, su canal favorito de chismes jugosos. Para aquellos que se aventuran por primera vez en este espacio de desahogo y cotilleo, un saludo gigantesco y una cálida invitación a ponerse cómodos. Porque hoy, mis queridos, vamos a desenterrar un relato que los dejará sin aliento, con los ojos desorbitados y la mandíbula desencajada. Y para los que ya son miembros honorarios de esta gran familia de chismosos, ustedes ya conocen la dinámica. Preparen sus palomitas, sirvan su bebida predilecta, porque el drama, mis amores, está a punto de ser servido en bandeja de plata. Hoy, damas y caballeros, vamos a sumergirnos en la historia de una pareja que no solo incendió la pantalla chica, sino que además trascendió los confines de la ficción para hacernos creer, aunque sea por un instante, en la magia del amor verdadero. Hablemos de la inolvidable Anne Derzel y el carismático Kerem Bürsin. Así es, mis chismosos detectives. Nos aventuraremos en los recovecos de ese romance sigiloso, ese amor que germinó en la intimidad de los sets de grabación, lejos del escrutinio implacable de los reflectores, y que nos mantuvo en un estado de expectación constante. ¿Cómo se cruzaron sus caminos? ¿En qué momento preciso saltó la chispa que encendió la llama? ¿Cómo lograron mantener su secreto a salvo de las garras de la prensa rosa durante tanto tiempo? Prepárense porque estamos a punto de desentrañar cada uno de estos misterios, y muchos más. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el chismecito candente, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para recibir notificaciones y no perderse ni un solo vídeo de nuestro contenido explosivo, y por supuesto, dejar su like bien jugoso. Porque ya lo saben, mis queridos, sus likes son el combustible que alimenta nuestra maquinaria de chismorreo. Así que a darle con todo el power. Ahora sí, mis ansiosos chismosos, dejémonos de rodeos innecesarios y vayamos directo al grano, sin escalas ni demoras. Hande y Kerem. Dos nombres que resonaron con una fuerza inusitada en todos los rincones del planeta gracias a la serie que los unió, un proyecto que los catapultó al estrellato global. Pero, ¿cómo se gestó todo? Retrocedamos un poco en el tiempo, mis detectives, y situémonos en los frenéticos preparativos de Senkalkam, o Love is in the Air, como la conocimos y amamos en gran parte del mundo. Ambos actores, ya con una trayectoria sólida y respetable en el competitivo mundo del espectáculo turco, fueron seleccionados cuidadosamente para protagonizar esta comedia romántica que prometía convertirse en un auténtico fenómeno televisivo. Hande, reconocida por su belleza magnética, su talento innegable y su carisma arrollador, venía de protagonizar otras series exitosas, consolidándose como una de las actrices más queridas y aclamadas de Turquía. Kerem, por su parte, era un galán consagrado con una legión de fanáticas suspirando por sus encantos y admirando su talento camaleónico. La expectación era palpable, la anticipación se podía cortar con un cuchillo. Las primeras imágenes de Hande y Kerem juntos en el set de grabación desataron una ola de especulaciones y encendieron todas las alarmas de los medios y los fanáticos. La química entre ellos era innegable, palpable incluso a través de las pantallas de nuestros dispositivos. Pero en ese momento todo apuntaba a que se trataba simplemente de eso, una conexión puramente profesional, la química necesaria para dar vida a sus personajes en la ficción. O al menos, eso era lo que todos creíamos. Durante las primeras semanas de rodaje, la relación entre Hande y Kerem se mantuvo estrictamente en el ámbito profesional. Se dedicaban diligentemente a ensayar sus escenas, a construir la intrincada dinámica de sus personajes, Eda y Serkan, a explorar las complejidades de sus interacciones. Se llevaban bien, sí, pero nada fuera de lo común, nada que hiciera saltar las alarmas de un posible romance. De hecho, ambos eran conocidos por ser muy reservados con su vida personal, por mantener un perfil bajo lejos de los reflectores y por proteger su intimidad a toda costa. Pero como suele suceder en estos casos, mis queridos chismosos, las largas jornadas de grabación, las risas compartidas, las miradas cómplices, las confidencias susurradas al oído poco a poco fueron tejiendo un vínculo más fuerte y profundo entre ellos. Empezaron a pasar más tiempo juntos fuera del trabajo, a salir a cenar en restaurantes discretos, a tomar café en cafeterías acogedoras, a explorar los rincones de Estambul en busca de momentos de tranquilidad. A conocerse realmente más allá de las máscaras de sus personajes y las exigencias de la industria. Fue durante uno de esos encuentros informales, en una noche estrellada y llena de promesas, que saltó la chispa que encendería la llama del amor. Según cuentan fuentes cercanas a la pareja, fue una conversación profunda, una charla sincera y reveladora,
en la que ambos se abrieron el corazón y se mostraron tal como eran, sin filtros ni artificios. En ese momento mágico se dieron cuenta de que había algo más que amistad entre ellos, que la conexión que sentían trascendía los límites de lo profesional. A partir de ese instante crucial, la relación entre Andy y Kerem dio un giro inesperado, un vuelco que cambiaría sus vidas para siempre. Empezaron a salir en secreto, a esconderse de las cámaras indiscretas y de los paparazzi implacables. Querían proteger su intimidad a toda costa, asegurarse de que lo que estaba surgiendo entre ellos era real, auténtico, y no una simple ilusión pasajera. No fue tarea fácil mantener su romance en secreto, mis chismosos. Los fans, con su aguda intuición y su capacidad para detectar hasta el más mínimo detalle, empezaron a sospechar que algo se cocía entre Andy y Kerem. Pequeños gestos reveladores, miradas furtivas llenas de significado, comentarios enigmáticos en las redes sociales, todo indicaba que había algo más que una simple amistad entre ellos. Pero Andy y Kerem fueron extremadamente cautelosos, maestros del disimulo y expertos en el arte del engaño. Negaban los rumores con vehemencia, afirmaban que eran solo buenos amigos, que la química innegable que se veía en pantalla era simplemente el resultado de su talento actoral y su profesionalismo. Y así, con astucia y determinación, lograron mantener su romance en secreto durante varios meses, burlando a la prensa rosa y manteniendo en vilo a sus seguidores. Pero como dice el refrán, no hay secreto que dure para siempre, mis queridos chismosos. Durante un viaje paradisíaco a las Islas Maldivas, donde supuestamente fueron a celebrar el fin de las grabaciones de la primera temporada de Senkalkam, Andy y Kerem fueron pillados infraganti. Unas fotografías de ellos juntos, disfrutando de las playas de arena blanca y aguas cristalinas, salieron a la luz, confirmando lo que muchos ya sospechaban, estaban enamorados hasta las cachas. La noticia causó un furor inusitado en las redes sociales. Los fans enloquecieron de alegría, celebrando la confirmación de su romance con vítores y mensajes de apoyo. Por fin, su sueño más preciado se había hecho realidad. Eda y Serkan, Andy y Kerem, eran pareja en la vida real, un cuento de hadas que había traspasado la barrera de la ficción. A partir de ese momento, Andy y Kerem tomaron la decisión de no esconderse más, de mostrar su amor al mundo sin tapujos ni restricciones. Empezaron a compartir fotografías juntos en sus cuentas de redes sociales, a dedicarse mensajes cariñosos y llenos de ternura, a expresar su amor abiertamente en entrevistas y eventos públicos. Su relación se convirtió en un auténtico fenómeno mediático, una historia de amor que capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Los paparazzi los seguían a todas partes, sus fotografías inundaban las portadas de las revistas del corazón, sus nombres eran tendencia constante en las redes sociales. Andy y Kerem se convirtieron, sin lugar a dudas, en la pareja del momento. Pero como en toda relación, mis queridos chismosos, no todo fue un camino de rosas. La presión mediática constante, las agendas laborales apretadas y extenuantes, los rumores infundados y malintencionados, empezaron a pasar factura a su relación. Y después de casi 2 años de romance intenso y apasionado, Andy y Kerem tomaron la difícil decisión de tomar caminos separados. La noticia de su ruptura dejó a muchos fans desconsolados, sumidos en la tristeza y la decepción. Era el fin de un cuento de hadas moderno, el final de una historia de amor que había nacido entre cámaras y que había ilusionado a miles de personas en todo el mundo. Aunque su relación llegó a su fin, mis chismosos, el recuerdo de ese romance secreto, de ese amor que floreció en el set de grabación, seguirá vivo en la memoria de todos los que seguimos su historia con pasión y entusiasmo. Porque Andy y Kerem nos demostraron que a veces, la ficción puede superar la realidad, y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, en los momentos más insospechados. Y hasta aquí llegamos con el chismecito de hoy, mis detectives del corazón. ¿Qué les pareció esta historia de amor llena de altibajos? ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus predicciones. Para resumir brevemente todo lo que hemos desmenuzado hoy, hemos desentrañado la historia de cómo Andy y Kerem, 2 talentosos actores, se conocieron en el set de Senkalkam, cómo su relación pasó de ser puramente profesional a algo mucho más profundo y significativo, y cómo, a pesar de la presión mediática implacable, lograron construir un romance que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo, por su fidelidad y su apoyo incondicional. Gracias por sus comentarios ingeniosos, por su buena onda contagiosa.
Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y prosperando. Y antes de despedirme, quiero recordarles que sus comentarios son muy importantes para mí. ¿Qué otras parejas les gustaría que analizáramos en detalle? ¿Qué otros chismes jugosos quieren que les revele? Déjenme sus sugerencias aquí abajo. Y ahora sí, me despido con un beso enorme y un abrazo virtual. Pero antes, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Besitos.